De todo, buenas tardes. Gracias por la invitación una vez más a un nuevo grupo de los diplomados que organiza. Vamos a tocar en 3 sábados todo el tema del derecho laboral y de la legislación. Previo a iniciar, vamos a hacer una pequeña introducción. El mundo del trabajo, el mundo laboral diríamos, podríamos hacer una primera clasificación y lo dividimos en 2. ¿Sí? Hay un régimen laboral privado, ¿sí?, para las empresas, y tenemos un régimen laboral público, que trabaja para el Estado. Y aquí hay que tener en cuenta lo que vamos a desarrollar, en un modo. El régimen laboral de la actividad privada lo estudia y lo desarrolla el derecho laboral. El régimen laboral público lo estudia y lo desarrolla el derecho administrativo. Ahora más vamos a ver derecho laboral, lo que no quita compararlo con el sector público. ¿Sí? Eso es importante, primero, si no nos va a generar confusiones. ¿Sí? Porque vamos a ver una figura laboral en el sector privado y vas a querer pretender resolver en el sector público de manera similar, le van a decir no por eso. Ahora, ¿y por qué la confusión? Porque en este mundo, la mitad del mundo que es sector público, por mandato de ley, básicamente, muchas entidades públicas laboralmente se rigen por el derecho privado, el régimen laboral privado. Pondremos algunos ejemplos. Poder judicial, los trabajadores del Poder Judicial, no nos quepa duda que es una entidad pública, sino el sector público, pero los trabajadores, no los jueces, los trabajadores están bajo régimen laboral de la actividad privada. En SUNAT, también todos sabemos que es una entidad pública, pero los trabajadores están bajo régimen laboral privado, como si fuese una empresa privada. Y así tenemos Ministerio Público, registros públicos, sí, una serie de entidades, Banco de las Naciones, empresas del Estado, SEDAPAR, SEAL, EGASA, Banco de la Nación, y así hay muchas entidades que, pese a ser entidades del Estado, que pertenecen al sector público, que deberían estar bajo el sector público, que es lo que busca hoy día la Ley Servir. La Ley Servir lo que está buscando es que todo el que trabaja para el Estado esté dentro del marco de la Ley Servir, que es la nueva carrera del futuro para el sector público. ¿Sí? Es la solución que se ha encontrado. ¿Sí? Mientras que el sector privado solo deben ser los privados, porque como su nombre dice, el Estado no tiene por qué estar en el mundo de los privados. Ahora, este desorden que se ha generado en la administración pública de privatizar el régimen laboral, eso tendríamos que llamarlo así, han privatizado el régimen laboral, ha generado mucha desigualdad, mucha inequidad. Y si no, veamos cuánto gana una secretaria de SUNAT y cuánto gana una secretaria de una municipalidad, haciendo la misma función. ¿Sí? ¿No? O cuánto gana el asesor legal en registros públicos y cuánto gana el asesor legal en una municipalidad. Entonces acá hay un problema, porque tú dices, todos trabajamos para el Estado, ¿y por qué allá pagan más y acá pagan menos? O un médico cirujano del Hospital Honorio Delgado, ¿por qué gana menos que un médico cirujano de salud? Si ambos están siendo administrados por el Estado. ¿Por qué allá pagan más y acá pagan menos? ¿Sí? Entonces, estas inequidades económicas, por ahora hablando, las han generado la privatización del régimen laboral. Entonces, poniendo el ejemplo de la casa, hay un desorden que se ha venido provocando hace muchos años. ¿Qué quiere hacer el Estado? Poner orden. Decir, yo soy el papá de la casa y todos mis hijos deben tener el mismo trato, ¿sí? No hijos con preferencias, hijos sin preferencias. Eso es igual, desigualdad e inequidad. Por eso la ley del servicio civil en el sector público dice, se crea un sistema único y exclusivo, así dice, único y exclusivo. Todos deberán entrar en el régimen de servicio a futuro. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque si una entidad empieza a implementar la ley de servicio civil, todavía la implementación nomás demora 6 años. Para que todo el personal 728, 276 salga de la entidad, pasarán todavía 10 años, ¿no? Que tienen que jubilarse, cesar, salvo que haya los concursos para que migren, ¿no?
¿no? Dejen el 276 y 728 y postulen a la nueva carrera del servicio civil. ¿Sí? Si no, el trabajador se mantiene en su régimen hasta que cese, ¿no? Entonces son grupos laborales en extinción. Pues es esto es bueno aclarar porque eso puede generar confusión. Algo más antes de empezar. ¿Por qué se creó el derecho laboral? Porque el trabajo siempre ha existido, ¿sí? Desde que el ser humano es racional, siempre ha existido el trabajo. Pero ¿quién se ocupó del trabajo? Básicamente a partir de los romanos, el derecho civil, porque regula el tema de los contratos, ¿no? Y una relación laboral es un contrato, es un contrato de trabajo. Hasta fines de, casi a inicios de 1900, el Código Civil regulaba, ¿no? En nuestro país el trabajo. Hace 100 años se ha creado el derecho del trabajo, ¿sí? Como derecho. Antes del derecho apareció la legislación, o sea, leyes laborales comenzaron a aparecer, pero no había una especialidad que los estudie. Entonces, primero nace la legislación y después ya cuando hay una cantidad de normas laborales dicen ahora se requiere un especialista, ¿sí? Entonces crean la especialidad de derecho del trabajo. ¿Y cuál es su naturaleza? ¿Cuál es el motivo por el cual se creó el derecho del trabajo? Por su finalidad, su naturaleza. ¿Cuál es? Un derecho protector, un derecho tuitivo. ¿A quién va a proteger el derecho del trabajo? Al trabajador. Para eso se inventó el derecho del trabajo, para proteger al trabajador. Claro, y el empleador al toque va a saltar y va a decir, ¿quién me protege a mí? Mira, han inventado un derecho para proteger al trabajador y ahora ¿quién protege al empleador? No, también existe, pues, el derecho de empresa, el derecho empresarial. ¿Sí? Entonces, pero en el tema del trabajo se inventa el derecho del trabajo, ¿sí? Para proteger al trabajador. Por eso hay que tener cuidado, porque las normas laborales que obligan a actuar a un juez laboral, a un inspector de trabajo de la SUNAFIL o Ministerio de Trabajo, ¿sí? O al Tribunal Constitucional, aparentemente pareciera que los jueces, los inspectores están siempre a favor del trabajador. Hasta escuchándome a mí van a decir, el profesor también es pro trabajador, ¿sí o no? Mira cómo habla. No, el derecho laboral es pro trabajador, ¿sí? Entonces estamos para interpretar a siempre a favor del trabajador, y eso lo vamos a ver en principios, ¿no? Ahora, esto es en el sector privado. Y en el sector público, usted ha dicho que es el derecho administrativo. ¿Y para qué se creó el derecho administrativo? Para proteger los intereses del Estado. Por eso en el sector público el tema laboral está en segundo rango, mientras que en el sector privado lo primero es derecho laboral, primero está el trabajador. En el sector público primero hay que proteger ¿a quién? Al Estado, después a los trabajadores. ¿No han visto cómo maltratan a los trabajadores en el sector público? Los pobres profesores están haciendo colas para conseguir las sentencias, que mira, años los tienen con su resolución, han hecho juicio, tienen sentencia. Esas sentencias, por si acaso que están sacando copia, las tienen hace años y el Estado no les paga. Y ahora para pagar les han dicho, entonces actualicen sus sentencias. Entonces, ¿qué han hecho? Todos los profesores jubilados tienen que correr al Poder Judicial a sacar una sentencia actualizada, o sea, que tenga fecha de ahora, ¿no? O sea, la sentencia es antigua, pero la copia va a salir con fecha de ahora. O sea, la sentencia que presentaron hace años que no vale. Mira la disculpa del Estado, ¿no? Para dilatar y no pagar. Ah, no, ¿sabes qué? Necesito que me traigas tu sentencia, porque tal vez hasta puede decir el gobierno regional, he perdido la sentencia, ¿sí? No tengo. Entonces necesito que me traigas la sentencia. Es como decirte ahorita, no reconozco tu identidad. Tengo DNI, sí, pero mejor tráeme la partida, te digo, ¿no? Y me tienes que traer la partida. Si no me traes la partida no te voy a atender. Pero tengo DNI. Señor, le he dicho la partida, porque yo tengo que saber si es realmente usted. ¿Sí? Miren las disculpas. Entonces el Estado siempre dilata, es un mal pagador, diríamos, no porque quiera, sino porque no tiene los recursos, o sea, no tiene el dinero. Y no lo puedes quebrar al Estado. En el sector privado, tú le dices a la empresa, paga los derechos de los trabajadores. Señor, si pago voy a quebrar, no me interesa, paga. ¿Sí? En el sector público no le vas a decir, no lo vas a quebrar al Estado, porque el derecho administrativo protege al Estado, primero,
Y después, si hay plata, le pagaremos pues, a los que tengan sentencia, a los trabajadores. Eso está pasando en la educación, están viendo una cosa real. Años están con sus juicios, con sus sentencias, no es de ahorita que están haciendo. Simplemente no les pagan. Vayan a Honorio Delgado, las enfermeras les deben derechos y no les pagan. Simplemente el Estado dice, no tengo presupuesto, algún día te va a pagar. Sí, pero ese razonamiento no aplica cuando se toca el sector privado. ¿Sí? El sector privado. Por eso hay una gran diferencia entre el derecho laboral, como es que protege siempre al trabajador, mientras que en el sector público el derecho administrativo relega los derechos del trabajador, ¿sí? A segunda categoría, diríamos. Entonces el razonamiento nunca va a ser igual. Dos, el derecho de trabajo tiene sus propios principios y reglas. El derecho administrativo tiene sus propios principios y reglas. Por lo tanto, frente a un despido tú no puedes razonar igual en el sector público. ¿Sí? Al sector privado sí le puedes obligar a la reposición al trabajador. En el sector público te dicen no hay reposición. Por ejemplo, los CAS que los están sacando, no hay reposición. Se acabó. El Estado no tiene por qué estar dando trabajo. Pero a ver, si fuese una empresa privada, le obligan. Tú tienes que reponerlo, le dicen. ¿Se dan cuenta? Con esta pequeña introducción vamos a entrar a desarrollar para que se entienda mejor, y esa era un poco mi preocupación, ¿no? Para poder conocer, y si hay alguna duda me lo hacen saber. Empezaremos revisando rápidamente la Constitución. En la Constitución actual vamos a ir haciendo una comparación, porque no se olviden que hubo un intento de reforma constitucional porque se cuestionó esta Constitución del 93. ¿Sí? Se dijo que la Constitución del 93 es ilegítima porque la había hecho Fujimori, ¿sí? Y como estaba todo cuestionado, se planteó hacer una nueva Constitución. Pero vamos a ver hasta qué punto los que critican tenían razón en el fondo o no. ¿Sí? Porque al plantear una reforma constitucional o una nueva constitución, solamente vamos a analizar en materia laboral para ver cuál era la gran reforma que se quería ver, si realmente ameritaba, o es que la Constitución del 93, al margen de que la haya promovido no Fujimori, es una constitución que funciona. ¿Sí? Porque al final la reforma no prosperó y seguimos con la Constitución del 93. Y nos hemos quedado contentos porque ha salido una norma que dice, ¿no? En el texto dice, bórrese la firma de Fujimori de la Constitución. ¿Sí? Pero sigue siendo la Constitución, ¿cierto? Entonces, rápidamente un análisis. Artículo actual 22 de la Constitución, ¿qué dice? El trabajo es un deber y un derecho. ¿Ya? Un deber y un derecho. Base de bienestar social y medio de realización de la persona. Correcto, eso decía el 93. ¿Qué dice el proyecto que decía? El trabajo le han cambiado nada más bien. El trabajo es un derecho y un deber. Base de bienestar social y medio de realización de la persona. Ahí no vemos ningún cambio en la reforma, ¿sí? El alterar el orden de la palabra no cambia nada. Artículo 23, primer párrafo, dice: el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria por el Estado. Derecho laboral, prioritario. Por el cual protege especialmente a la madre, al menor y al trabajador impedido. ¿Qué decía la reforma? El trabajo en sus diversas modalidades es objeto de protección por el Estado, y en especial la madre, el menor. El Estado erradica toda forma de trabajo prohibido por él. O sea, en el fondo no hay una gran diferencia, estamos viendo. Y cuando acá dice en sus diversas modalidades, que vamos a ver en los contratos, atención prioritaria, y cómo el Estado nos acredita que está cumpliendo esa función, ese deber. Ha creado el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y ahora dentro del Ministerio de Trabajo ha creado la SUNAFIL para la inspección laboral, y hoy día se hacía más urgente. Mira, la SUNAFIL, por si acaso, hace más de 12 años yo ya escuché de la creación de la SUNAFIL, pero no lo creaban, ¿sí? Al final la han creado, pero también la han creado sin presupuesto. Por eso es que no funciona en todo el país. Solo funciona en 15 regiones del Perú. En el resto no tiene SUNAFIL. Y los que tenemos SUNAFIL, a medias, si no está el equipo. O sea, no tiene la cantidad suficiente de inspectores. Por eso es que una inspección te puede durar hasta un año. Un año no te paga, pero la ley dice 30 días.
Yo no tengo gente, pues, ¿cómo voy a resolver? ¿No? Entonces las empresas están yéndose en alivio, porque hasta para que me multen, ¿sí? Entonces se pasa todo el tiempo y el empleador sigue vulnerando. Y además porque nuestra realidad es que somos un país informal al 70%. Eso es una realidad, esos son los números, ¿sí? Somos informalmente, económicamente y laboralmente, como consecuencia del otro, al 70%. Los formales somos 30%, que estamos en planillas, que estamos seguros, impuestos y todo, y que sostenemos el Estado. El otro 70% del país se la lleva fácil, sin pagar impuestos. Por eso tampoco el Estado no tiene recursos. Si el 100% pagara, ¿no? Y esto del deber, cuando habla, ¿no? Objeto de protección, el Estado puede, ante su incompetencia, lamentablemente, su ineficacia, ha generado también todo un desorden en el país. Ejemplo, como el Estado no quiere gastar o no tiene presupuesto para gastar, entonces dices, no hay plata para hacer colegios. Bueno, ve que hagan colegios privados. O sea, creo más colegios, hoy día hay más colegios privados que nacionales. No tenemos plata para hacer universidades, que hagan universidades privadas. Y hoy día Arequipa, imagínense, tiene 28 universidades Arequipa, ¿ya? Y solo una nacional, para que vean la proporción. ¿Sí? Claro, ustedes dirán, ¿dónde están las 28? Ahí hasta la mayor parte son virtuales. Y tienen sede, una oficinita y así funciona, para que vean. La ley universitaria sí es estricta con las universidades nacionales, más no con las universidades privadas. Por ahí está tomando algunas acciones, pero bueno. Y así el Estado ha dejado, por ejemplo, no quiere hacer más hospitales. Están viendo, estamos haciendo pollada para comprar instrumental para el Goyeneche. Se ha vuelto tan burocrático el sistema que no se puede comprar, ¿no? Entonces la forma más viable que vía donación, ya hagamos la pollada con todo lo que se recolecta, se compró en el instrumental, nada de concurso público, nada de frente, y acá está médico, los instrumentos y operan. Porque hasta que hagan el concurso público, se pasan un año para adquisición de material quirúrgico. ¿Por qué? Porque todos los postores, a alguien no le gusta el concurso, impugna, apela, se va a juicio hasta que lo resuelvan. Pasó 2 años, hoy ya el instrumental, ¿para cuándo? ¿Sí? Están viendo nomás nuestro pobre colegio de abogados cómo lo han denigrado. Una acción, una medida cautelar, hace 2 años no tenemos decano. ¿Por qué? Está entrampado en juicio. Y el Poder Judicial que no camina, peor todavía. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que el Estado ha descuidado y ha generado también todo un desorden, ¿no? Entonces, como el Estado no tiene recursos para invertir y no puede hacer nada frente a la informalidad, o no toma las decisiones frente a la informalidad, permite que el sector privado avance, asuma la responsabilidad del Estado en educación, en salud, en todo. ¿Por qué se justifica la administración pública? La existencia de la administración pública es soporte para desarrollar la actividad privada. Los inversionistas dicen, bueno, vengo al Perú, señor, ya pues ¿cómo es? Tiene carreteras, tiene puentes, tiene aeropuertos, tiene puertos, ¿por dónde? ¿Para qué traigo inversión si después cómo saco el producto? Pero el Estado siempre ha ido por una situación más cómoda. Eres mina, ya hazte tu carretera. Pero es del Estado, pues. ¿Sí? Entonces, el Estado es el que tiene que poner la infraestructura y incentivar a la inversión privada. O sea, yo todavía vengo a invertir y todavía me dices tienes que hacer carretera, pues, tienes que estar dando plata. El empresario eso le choca. Y ahí están generándose los conflictos sociales. Porque el Estado no asume su responsabilidad y se la quiere trasladar al que invierte, ¿sí? Cuando al que invierte, imagínense que sacarle jugo con los impuestos, sino condonarle los impuestos, como están haciendo. ¿Sí? Entonces hay una actitud que hay que cambiar en la política. El Estado promueve condiciones de progreso social, económico, especial mediante políticas de fomento de empleo y productividad. Este artículo vigente lo estamos desarrollando recién. Todos habrán escuchado que el Estado peruano, a fines del año pasado, mejor dicho, el último día del año, aprobó la política de productividad y competitividad laboral, que está sacándole ronchas a todos los indigentes, todos han hecho marchas y todo. Y que se ha dado un plazo de 6 meses, en junio, para que salga el Plan Nacional de Productividad y Competitividad Laboral, ¿sí?
que técnicamente está bien visto. ¿Por qué? Porque el Perú no trabaja con políticas de Estado, o sea, no hemos tenido políticas de Estado que nos ayuden a hacer planificación. Acá cada vez que entra un gobierno, improvisa. ¿Sí? Entra un nuevo gobierno y dice, a ver qué hago. ¿Sí? No tenemos un derrotero. Entonces, una de las buenas intenciones que le vi al gobierno de Toledo fue el Acuerdo Nacional. 29 políticas es el Acuerdo Nacional, pero el problema es que quedó en el papel. ¿Sí? Hoy día hablamos del Plan Nacional de Productividad y Competitividad, que tiene 9 ejes o 9 objetivos. Uno de ellos tiene que ver con el tema laboral. La informalidad, la inspección, el despido, la contratación, y se va a tener que hacer algunas reformas. ¿Sí? Pero el tema duro ahí es la informalidad. Entonces, y claramente dice eso, ¿no? Hay que promover el progreso social y económico, hay que dar mejor calidad de vida a la gente. ¿Pero en base a qué? A políticas de fomento de empleo. Entonces no es nuevo. Esto ya lo decía la Constitución en el 93, pero nadie se atrevió a decir cómo se iba a hacer. Y recién se ha tomado la decisión, mira, después de cuántos años. ¿Sí? Recién decimos, de verdad, no hay que hacer esto, ¿no? Eso dice la Constitución. Políticas de fomento, productividad. No, entonces yo no sé por qué la gente se extraña, ¿no? Salen a hacer paros, huelgas. Estamos en contra, pero eso lo dice la Constitución. ¿No? Y el proyecto también decía, ¿no? El Estado adopta políticas, promueve condiciones de fomento de trabajo decentes, siguiendo la corriente mundial, equidad de acceso al empleo, capacitación, formación profesional, productividad, formalización de las relaciones de trabajo. El Estado impulsa el diálogo, la concertación. O sea, no es nada nuevo, comenzamos a ver. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Y acá nos falta dignidad. O sea, han venido vulnerando la dignidad, y hay un elemento del cual se aprovechan para vulnerar la dignidad de los trabajadores. ¿Cuál es? La baja autoestima que tenemos los peruanos. ¿Sí? Baja autoestima, estás expuesto a que todo el mundo abuse de tus derechos, de tu dignidad, del maltrato. ¿Sí? Baja autoestima. Alguien que tiene alta autoestima dice, un momentito, a mí me habla correctamente. Será mi patrón o lo que quiera, pero con respeto, pero ¿sí? ¿Qué es eso? Pues, que se acuerda usted de mi mamá cada rato. ¿Cómo hablan pedazos, no? Con ajo. Yo soy trabajador. El hecho que me pagues no significa que me maltrates, ¿sí o no? Y ahora el tema está más fuerte. Entonces, en la relación de trabajo es nula toda condición que impide el ejercicio de los derechos fundamentales. El trabajador tiene derecho a las condiciones de trabajo que no menoscaben la salud, la seguridad, su dignidad. Lo siguen diciendo. Entonces, ¿quién ve eso? También dice el Estado en el proyecto dicta medidas de seguridad en el trabajo y prevención. Eso ya lo hemos hecho, por suerte, ¿no? El proyecto lo decía, pero hoy día al fin teníamos la ley de seguridad y salud en el trabajo. También hay cosas extrañas en el Perú. ¿Sí? Porque la ley de seguridad y salud en el trabajo es una de las leyes más modernas en Latinoamérica. Es una ley de avanzada. ¿Sí? Es de tan avanzada que ni siquiera la podemos implementar. Por eso no sé de dónde hemos copiado. ¿Sí? Porque de verdad, la ley de seguridad y salud en el trabajo es una muy buena ley, pero no va con nuestra realidad. Por eso han empezado a retroceder. Dijeron, toda empresa que tenga más de 200 trabajadores tiene que tener médico ocupacional. Para empezar, el Perú no tenía médicos ocupacionales. Entonces, ¿cómo obligas a tener? O sea, que no se dieron cuenta que no había esa especialidad. Cuando consultaron al colegio médico, solo tenían 42 médicos ocupacionales colegiados. ¿Cuántas empresas tiene el Perú? Ahora, ¿cómo cumplimos la ley? En una época, cuando estuvo vigente esa parte, tuvieron que traer médicos ocupacionales de Chile, ¿sí? Para poder cumplir. Pero hoy día, ¿cómo lo hemos comenzado a retroceder? 200, ahora dice 500, ¿no? Las empresas, solo las que tengan más de 500 trabajadores, tienen que tener médico no ocupacional. Y todavía vamos a ir flexibilizando, ya no se pide necesariamente médico ocupacional. Médico egresado, o sea, que ni siquiera tiene experiencia, egresado, pero que tenga estudios o diplomados en seguridad, en salud ocupacional. Mira, cómo estamos, o sea, copiamos una buena ley, no creo que la hayamos hecho, yo creo que la hemos copiado, ¿no? Y ahora comenzamos a retroceder a nuestra realidad, ¿sí o no? Porque no es nuestra realidad, ¿sí? Y así podríamos ver el tema de las auditorías en seguridad y salud en el trabajo también. O sea, se dijo las auditorías, ¿no? Oye, pero si no hay sociedades auditores en seguridad, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad, no? Dijeron, no.
vamos a crear el registro de sociedades auditoras, dijeron, ¿no? Han creado todo un registro, porque no existía, si no hay ese mercado. Entonces, ¿quién se iba a dedicar a eso? Hoy día recién aparece la ley. Sin embargo, Brasil ha copiado esta ley, porque Brasil tampoco no tenía una ley muy moderna, y está copiando la experiencia peruana, pero ellos la están mejorando, mientras que nosotros estamos retrocediendo, para que vean que a veces no todo es bueno. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución, sin su libre consentimiento. Esto ahora en el proyecto se omite, no es que se niega. El hecho que ya no se mencione es una omisión, más no prohibición. Para que sea prohibición tendría que decir está prohibido, ¿sí? El hecho que diga, ahí lo vamos a ver con otros ejemplos, pero dice es que ahora existe la ley del trabajo del voluntariado, ¿sí? Entonces yo puedo ser bombero y no necesariamente me tienen que pagar un sueldo, es voluntario. Pero recién se reguló, ya existía, ¿no? el trabajo del voluntariado, pero se ha creado el marco legal recién, ¿no? La Constitución ahora lo reconoce supuestamente. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa, dice. Ahora, ¿qué es remuneración equitativa? ¿No? Y suficiente que procure para él y su familia bienestar material y espiritual, ¿sí? Calidad de vida. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Ni el actual ni el proyecto hoy día se cumple, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo ahora, ¿cuánto es equitativo? No habla de remuneración justa, porque si hablamos de justicia, cada uno tendría que valorar cuánto desea ganar o cuánto cree que debe ganar. Equitativa es, bueno, si a él le pagan a mí, yo hago lo mismo que me paguen, pero igual remuneración a igual trabajo. Ya al menos siquiera que todos ganemos igual, ¿sí o no? En mismas condiciones igual, pero eso no estaba pasando como digo en la administración pública. El pago de la remuneración y los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación. ¿Se nota el carácter protector del derecho? ¿Se nota? ¿Sí? ¿Sí? El pago de remuneración y beneficios sociales tiene prioridad. Actualmente dice que no tiene prioridad. La empresa está quebrando, primero se paga a los trabajadores, después paga las hipotecas al banco, a la SUNAT y a los proveedores. Ese es el orden, prioridad primero. El proyecto dice el pago de remuneraciones, beneficios y otros créditos laborales, que eso ya está subsumido en la ley, y de los trabajadores, es preferente a cualquier otra obligación del empleado, ¿sí? Siguiendo la línea protectora, ¿no? de los trabajadores. La prescripción de la acción de cobro se inicia al extinguirse la relación laboral en un plazo de 1 año. Actualmente la prescripción de los derechos laborales es a los 4 años del cese en el sector privado, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado en sus plazos. Acá, las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de trabajadores y empleados. ¿Qué dice el proyecto? Las remuneraciones mínimas vitales son reajustadas por el Estado con participación de los representantes. Sin embargo, acá tendríamos que detenernos, ¿no? No sé qué remuneración mínima conozcan ustedes, porque la que viven ahora no es. La remuneración mínima existe desde el año 62 en el Perú, por ley, a raíz de que el Perú ratificó 2 convenios de la OIT. Estos convenios de la OIT lo que regulan son los métodos de fijación de la remuneración mínima. Para que tengan una idea, Arequipa hasta agosto del año 85, no habían nacido ustedes, no, hasta agosto del año 85, Arequipa manejaba 8 sueldos mínimos. Arequipa tenía un sueldo mínimo, Camaná sueldo mínimo, Islay sueldo mínimo, y el resto de provincias otro sueldo mínimo. Y a nivel agrario, Arequipa mínimo, Camaná mínimo, Islay mínimo, el resto de provincias otro mínimo. Total, manejábamos 8 sueldos, y así cada departamento, en base a la actividad económica, en base al costo de vida. ¿Y qué dijo el presidente de esa época, agosto del año 1985? Dijo, vamos a suspender temporalmente. Mira cuánto tiempo ha pasado, todavía sigue suspendida temporalmente, ¿sí? Vamos a suspender temporalmente los métodos de fijación del sueldo mínimo. Y por ahora vamos a establecer una única remuneración mínima para todos, ¿no? Intereses, industria, agrario, todo. Un sueldo mínimo. Y desde agosto del año 85 hasta hoy día,
Nos tienen engañados con que solo hay que ver en cuánto sube el sueldo mínimo. Y el sueldo mínimo, habría que hacer una crítica, no ayuda a la descentralización del país. A ver, te pongo un ejemplo. Si yo en Lima produzco en base al sueldo mínimo, y yo aquí en Arequipa también produzco el mismo producto en base al sueldo mínimo, 930, en Lima 930, ¿yo puedo competir con el de Lima? ¿Puedo o no puedo? Mira, en Lima paga 930, yo también pago 930. ¿Yo puedo competir con el de Lima? No, ¿por qué no puedo competir con el de Lima? Porque para llevar yo mi producto de Arequipa a Lima tengo que pagar flete. Y ya salí del mercado, del costo. Nunca lo voy a poder igualar al de Lima, ¿sí o no? Hay algo concreto, real, que te comento. ¿Sí? O sea, el flete nomás me sacó del mercado. ¿Sí? Nunca podría competir con Lima. Entonces, ¿eso ayuda a la descentralización? No, bueno. Pues en la década del 80, los economistas dijeron, el mercado nacional está representado en Lima, consume el 60% de la producción. Por eso todo el mundo dijeron, ¿y qué hacemos en provincias? Tenemos que irnos a Lima. Hasta Gloria se fue a Lima, Huachipa. Después se regresaba a Mágico por la calidad de agua, pero inicialmente se fueron. Dijeron, hay que cerrar la fábrica. ¿Qué hacemos produciendo acá? Tenemos que producir en Lima. Lima es el mercado, 60% del consumo. Y lo que sobra, mandamos a provincias. Si el costo laboral es el mismo a nivel nacional, ¿no? Entonces, para que vean que no ayuda a la descentralización. Y tenemos que retomar, porque esos convenios están vigentes y el Perú no está cumpliendo. Y nos están adormeciendo simplemente con discutir en cuánto se reajusta el sueldo mínimo. No se reajusta. Hay que establecer los sueldos mínimos, como dicen los convenios de la OIT. Chihuahua pues, no tiene el mismo costo de vida que Arequipa, o Chihuahua no puede compararse con el costo de vida de Lima. Entonces no puedes hablar de que el sueldo mínimo es igual. Ahora hay otro problema del sueldo mínimo. El sueldo mínimo fue creado y protegido por los convenios de para los trabajadores no calificados. Y el reglamento de la ley del sueldo mínimo, ¿qué dice? Trabajador no calificado es aquel que no requiere experiencia, conocimientos o formación. O sea, para los puestos básicos, elementales en una empresa. Pero hoy día en el Perú creen los empresarios, yo estoy cumpliendo con la ley, a todos yo les pago sueldo mínimo. Un ratito, pero esos son trabajadores calificados, pues. ¿Y cómo me he dado cuenta que es un trabajador calificado? Porque en la convocatoria de personal le he puesto experiencia 3 años, le he puesto con estudios de maestría, ¿no? Y también encima le he puesto con conocimientos en el sector privado, ¿sí o no? Entonces ya no es un trabajador no calificado, es un trabajador calificado. Y el sueldo mínimo no está destinado para los trabajadores calificados, sino para los no calificados. Entonces ahí también hay una distorsión. Finalmente, hablando del sueldo mínimo, es uno de los conceptos económicos responsable también, diría yo, de todos nuestros males. Miren, y eso me lo hicieron ver mis alumnos alguna vez cuando empezaba a enseñar hace 20 años y les hablaba del sueldo mínimo. Y yo les decía, ¿no?, del sueldo mínimo, y ellos me dijeron, no puedo un ratito. ¿Por qué? ¿Y qué me hicieron ver? Y es responsable de todos nuestros males. ¿Cuáles son nuestros males en la sociedad de Arequipa? Tenemos contrabando, tenemos piratería, tenemos ropa usada y tenemos cachina, cosas robadas. Ninguna ley va a erradicar eso. Ni aduanas, eso es un cuento de aduanas. Chapa la culebra un día de contrabando, al día siguiente traen el doble. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque hay un mercado. Hay gente que compra contrabando, hay gente que compra piratería, hay gente que compra ropa usada y hay gente que compra cosas robadas. ¿Y por qué la gente tiene que estar haciendo esto? Porque gana sueldo mínimo, pues, 930 soles, quítale la ONP 13%, ¿cuánto le queda? Divídelo entre 30 días, o sea, no son ni 23 soles diarios. Y con 23 soles diarios tiene que comer mi esposa, mis 2 hijos y yo, desayuno, almuerzo y comida. No alcanza, pues. O sea, tenemos un salario de subsistencia. Y así no quieres que, ¿qué quieres? Que entren a la economía formal, que vayan a pedir factura. No, pues. Esas son las grandes contradicciones de tener un sueldo mínimo de esa característica. La gente va a seguir comprando contrabando, piratería,
El mercado de ropa usada no saben cómo ha crecido. Y la gente, y ni siquiera la clase baja, hasta la clase media está yendo a comprar ropa usada. ¿Sí? Y las cosas robadas, las cachinas han crecido también en Arequipa. Mucha gente va a comprar cosas robadas. Por eso los delincuentes todos nos roban. Si te pueden robar el gorrito, te lo roban. ¿Por qué? Tienen dónde venderlo. Pero si tuviéramos una cultura europea, en Europa, tenía la suerte de estar allá, en Europa la gente no sabe estas cosas. ¿Por qué? A nadie se le ocurriría en la mente comprar cosas robadas. No hay zonas de piratería para empezar. No hay zonas de contrabando, menos pues de ropa usada. Claro, donde hay peruanos, latinos, tal vez ahí, sus ferias de fin de semana, van haciendo sus polladas. No, yo hablo de la gente europea, por cultura. Entonces a nadie se lo va a ocurrir. ¿Sí? Nadie hace eso en su generación. Y acá, por eso digo, nuestros males son endémicos. Y el empresario no quiere entender, porque estamos en un círculo vicioso, economía interna. ¿Por qué? O micro, como le llaman, ¿no? Porque si yo gano menos, me restringo, no consumo, no compro. Entonces el empresario, como no compran, baja su producción. Y si baja producción, baja el empleo. Pero si es al revés, yo gano bien, consumo más. Se consume más, hay que producir más. Para producir más hay que dar más empleo. Y se generó al revés la economía. Estamos en economía de recesión todo el tiempo. Desde la crisis del 80 hasta hoy día seguimos en recesión. Porque la gente se sigue privando. Si no, veamos cada uno. Yo mismo me privo muchas veces. ¿No quiero comprar? Ya no, pero luego hay que aguantarnos. ¿Sí? No podemos cumplir todas nuestras satisfacciones. ¿Por qué? No alcanza, pues. Y entonces eso nos lleva a cometer pues, ilícitos, ¿no? Por ejemplo, yo mismo digo que paro a veces criticando, sin embargo yo también compro películas piratas, pues, laberintos. Es que no me resulta, pues imagínate si yo voy, yo, mi esposa y mis dos hijos, vamos al Cine Planet a 19 horas de entrada, más la canchita, más de 100 soles. O sea, a mí me duele con lo que gano, pagar 100 soles. Oye, con 10 soles tengo 3 películas y las veo las veces que quiero. ¿Sí? Eso me permite la piratería, ¿no? Pero imagínate a alguien que gane el sueldo mínimo, porque también tendrían derecho a ir al Cine Planet, ¿sí? Y si van con su familia, no comen una semana, porque sabrían que tenían el presupuesto de todas las semanas, ¿sí? Solamente por darse el gustito de ir al cine, ¿no? Entonces, esa crítica al sueldo mínimo tenemos que ver cómo mejora, y el empresario tiene que entender de que tiene que pagar más que para poder, y él tiene que ingeniársela cómo hacer una reducción de costos. Chile, en su reforma tributaria, que le hemos copiado mal, no se olviden que hemos copiado de Chile la reforma tributaria, AFPs, son experiencias chilenas, que ellos no lo han inventado, pero lo implementaron, y nosotros hemos copiado su experiencia. Lo hemos copiado mal. En Chile, ¿por qué creen Chile, que tiene la mitad de población del Perú, exporta más que nosotros? Si es un país que tiene menos población. ¿Y cuál es el sistema chileno? Hasta en agricultura, que vinieron los israelíes y todos vinieron a Chile. Acá dijeron, ¿saben qué? Acá nuestro sistema piramidal es 2 pirámides invertido. ¿Quiere pagar menos impuestos al empresario? Produce más, le dice. Y el empresario no entendía inicialmente, decía, ¿cómo? Para pagar menos impuestos tengo que producir más. ¿Y quién me va a comprar acá en Chile? ¿Qué le dijo el gobierno chileno? No tiene que comprar acá, tiene que exportarlo. Recién entendieron los chilenos. En Chile, entonces, para pagar menos impuestos a un empresario, ¿qué hace? Produce más y exporta. Por eso exportan hasta nuestros productos. La chile moya, ¿no? La palta de Moquegua que sale por Chile como palta chilena, ¿no? Todos están sacando de acá. No los compran, no te vayan a Moquegua, a Sameo. Toda la producción para los chilenos se la venden. A ojos cerrados. Esa parte ya no comemos nosotros. ¿Sí? Y nosotros todavía la cuidamos, ¿sí? El SENASA está cuidando la mosca, hay que cuidar la pasta, todo. ¿Para qué? Para que el otro lo exporte. Chile exporta café. Yo estaba en Chile, no hay una pata de café.
Nunca han sembrado café y ex exportador de café. ¿A quién le compran? Al Tomayo. Compran café peruano y lo exportan como el chileno. ¿Por qué? Necesitan exportar. ¿Por qué necesitan exportar? Pagan menos impuestos. Y acá en el Perú hemos copiado mal el sistema. Produces más, pagas más impuestos. Entonces tengo que contratar a un economista punto de equilibrio, produce hasta acá nomás. Porque si produce más, hay que pagar más impuestos. Mejor no. Entonces creamos varias empresitas, ¿sí?, para tener punto de equilibrio y no pagan más impuestos. Para eso tenemos al economista, el contador que nos ayuda en eso. ¿Sí? Entonces, y no creamos pues la gran empresa. Entonces ahí, por eso hay que analizar, con los temas que vamos viendo, vamos a ir analizando. La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas como máximo. En caso de jornadas acumulativas atípicas, el promedio no puede exceder máximo. ¿Qué dice el proyecto? La jornada máxima es de 8 horas o 48 horas semanales. La ley regula la jornada. Claro, la Constitución no tiene por qué estar regulando cosas específicas. ¿No han visto la Constitución de Estados Unidos? ¿No? Pequeñísima. Y nunca ha tenido otra constitución, nunca ha tenido más de 12 constituciones. ¿Sí? Y Estados Unidos tiene una. Le ha hecho algunas enmiendas, nada más, ¿no?, pequeñas reformas, pero es genérica, eso debe ser una constitución. Entonces no podemos estar desarrollando. Pues, la ley regula pues, el otro tema, pues, la excepción. La regla general es que no. Sino que esta constitución, a diferencia de la Constitución del 79, esta es más flexible. ¿Por qué? La Constitución del 79 decía que la jornada es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. La del 93 dice 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces yo, empleador, puedo contratar con jornada semanal y te digo 48 horas. Por lo tanto, yo te puedo hacer trabajar hoy día 12 horas, mañana 4, pasado 6, de manera que en la semana no puedes pasarla, porque te he hecho un contrato semanal. Lo permite la Constitución. La otra es la clásica, yo te contrato por 8 horas diarias. ¿Cuál es el riesgo? Que si te pasas de las 8 horas te tengo que pagar horas extras. Lo que en la otra yo te adecuo de acuerdo a mis necesidades. Si mañana no te necesito solo 2 horas, me 2 horas. ¿Sí? Entonces se adecua más, es más flexible, ¿no? Ahora, si pasas de las 48 horas te pagan horas extras. Y eso viene con la globalización. Miren, hoy día hay tantas actividades económicas que se mueven sábado y domingo básicamente. Si no, veamos Arancota, un ejemplo, o los malls. ¿Cuándo venden más? Domingo, sábado y domingo. Entonces, pero nosotros no vamos a ser tan respetuosos de las costumbres y decir, no, domingo se descansa, como Arequipa en mi época era fantasma, porque yo salía el domingo y no había nada, todo estaba cerrado. No es que por ley decía, el descanso es domingo, decía, y nadie podía trabajar domingo. ¿Sí? Eso no lo han visto ustedes. Yo sí, por eso cuando salía al centro, oh, esto es fantasma. Me decían, ¿para qué vas al centro si no hay nada? ¿Sí? Todo estaba cerrado. Ibas a una farmacia, necesito medicamentos, no, el lunes, me muero, ya, aguanta. No hay farmacia, te decían. Hoy día, tú llamas los 365 a las 12, las 24 horas de la noche, llamas, quiero una aspirina y te la traen a tu casa, de libre. ¿Sí? Los bancos están viendo. Antes era de lunes a viernes con horario de partido, de día corrido, trabajan sábado, domingo hay bancos. No todos, pero ya estamos en la corriente, hay muchos bancos que trabajan domingo. ¿Sí? Hoy día sábado mismo están trabajando. Eso hace algunos años no existía eso. ¿Sí? Pero los tiempos cambiaron. Y la legislación laboral no es que esté en contra del trabajo, sino tiene que ir flexibilizándose para moldarse a las necesidades. No podemos ir contra la corriente. La globalización trajo muchas cosas. Los trabajadores tienen derecho al descanso semanal, anual, ya este es un ejemplo que vamos a mencionar, y su disfrute y su compensación ya puede ser, ya no me das el descanso, me pagas. Y acá trataron de inventar, acá hay una omisión, si comparamos con la cuestión del 79 hay una omisión, que la quiso corregir el proyecto. Dice, los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado semanal, anual y días feriados. La Constitución actual no dice días feriados. ¿Que eso quiere decir que se eliminaron los feriados en el Perú? No, los feriados están regulados por ley. El hecho que no la mencione en la Constitución no significa que borró, ¿sí o no? Porque si regresamos a la Constitución del 79, sí dice descanso semanal, anual y feriados, dice. Cuando hicieron la del 93, no menciona feriados. Es una omisión, por eso digo, no es prohibición. Eso no significa que se derogó, ¿sí o no? No, porque eso está desarrollado en las leyes. Y que la han tratado de corregir, pero es un tecnicismo. Mientras no diga prohibición, el derecho está ahí.
no es que sea borrado. En la relación laboral se respetan los siguientes principios, y acá empezamos. Ahora, este también es un error para los doctrinarios, dicen, es un error que la Constitución o la ley diga qué principios rigen el derecho de trabajo. ¿Por qué? Porque los principios corresponden a la doctrina. No puedes encasillarlos, porque ¿a qué error nos lleva? Si yo menciono solo algunos, quiere decir que esos no existen, no hay más. Y eso no es cierto. ¿Sí? No deberían estar ahí. ¿Ya? Sin embargo, nosotros lo mantenemos. ¿Qué dice la Constitución del 93? Principios del derecho de trabajo, que ahí lo vamos a desarrollar. Igualdad de oportunidades sin discriminación. ¿Ya? El proyecto, ¿qué dice? Igualdad de trato, de oportunidades y de no discriminación. La ley puede establecer preferencias por trabajadores nacionales. Pero eso no se ha cumplido y nos quedamos con este principio, que no es el único, que vamos a ver, que ni siquiera es el más importante. ¿Ya? La Constitución dice el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley. Sí, eso está vigente. Igual también el proyecto habla de irrenunciabilidad, no hay nada nuevo. La interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable. ¿Ya? Interpretación favorable al trabajador en caso de duda, en el certificado de la norma más favorable, eso vamos a verlo ahorita en principios. En la relación de trabajo, en el proyecto decía, además, debe observarse el principio de primacía de la red. Este es el principio que más se usa hoy día en laboral, pero la Constitución actual no la menciona. Por eso la crítica dice, es que la Constitución no tiene que decir qué principios, que no pertenecen al ámbito nacional, pertenece al ámbito internacional, la doctrina. Los principios del derecho de trabajo rigen a nivel mundial en todos los países. Es una sola interpretación. Entonces no es producto nuestro, no es invención nuestra. Por tanto, no tendríamos por qué decirlo. No primacía de la realidad, la autonomía colectiva. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Bueno, acá hay una confusión. Al decir arbitrario, acá debería haber dicho despido injusto. ¿Por qué? Porque cuando dice arbitrario es cuando es injusto, pero nosotros en la ley desarrollamos el despido arbitrario, que es otro. ¿Sí? No es el despido arbitrario que dice la Constitución. Acá digo arbitrario por decir abusivo, el despido abusivo, el despido injusto. ¿Sí? Porque la ley cuando desarrolla el despido arbitrario está hablando de otra cosa. ¿Y cómo lo demuestro eso? Con el caso Telefónica, cuando el Tribunal Constitucional dice estos 700 trabajadores despedidos se les ha vulnerado el derecho. Este despido es un despido incausado y fraudulento, que crea las dos figuras y por lo tanto hay que reponer a los trabajadores. Entonces decía, pero si es un despido arbitrario, entonces no existe reposición en el despido arbitrario. ¿No? Entonces el tribunal dice, no, es que no estoy hablando de un despido arbitrario de la ley, sino de la Constitución. Es un despido injusto, ¿sí? Abusivo. Y ahí tiene el trabajador derecho a ser repuesto. Y ahí nos ha generado el Tribunal Constitucional una nueva corriente, ¿no? Que se aclaró después. Entonces dice, el despido requiere causa justificada, señalada en la ley, y en caso de despido injustificado, y está hablando de, esto sí existe, el despido justificado existe en la ley, pero también habla de un despido injustificado que ninguna ley lo menciona, porque acá tenía que haber dicho injustificado, pero no lo dijo. ¿Sí? Y dice, injustificado, el trabajador tiene derecho a una indemnización o a la readmisión al empleo, o sea, a la reposición, o a cualquier otra forma de prestación de forma prevista. Esta fórmula, por si acaso, está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? De ahí la hemos copiado igual. En la ley que practicamos, la reposición, la indemnización, cuando dice otras formas, yo a todo evento que asisto también, a los grandes eruditos que tenemos ahí en el derecho laboral les pregunto siempre, ¿y cuáles son las otras formas? Hasta Carlos Blancas, que es el mejor laboralista en despido en el Perú, Carlos Blancas me decía, no se puede, habrá que ver, hay que pensar, me dice, ¿cuáles podrían ser otras formas? ¿No? Porque nos hemos quedado en despido arbitrario, indemnización y la reposición del trabajo, ¿sí? Con el despido nulo, incausado, fraudulento. Pero otras formas, nadie se ha preocupado por desarrollar cuáles serían otras formas. De hecho, comparamos, buscando en otros países, casi no existe formas de cuáles serían esas, ¿no? O sea, en la propuesta está, en la declaración del Pacto de San José de Costa Rica está, pero no se ha desarrollado temáticamente, ¿no? O sea, no hay idea del tema. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva, huelga, cautela del ejercicio democrático. ¿Ya?
Los trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos sin autorización previa ni afiliarse. Eso está en la ley, no sé por qué lo ponen en la Constitución. Tendríamos que partir de algo. El derecho sindical no tiene nada que ver con el tema político. Claro, tal vez históricamente se le ligó mucho con el tema político. Tendríamos que remontarnos a la Declaración de Derechos Humanos de primera generación. ¿Qué dice? Derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a organizarse. Es un derecho humano de primera generación, derecho a organizarse. El Estado se organiza, la empresa se organiza, un equipo de fútbol se organiza, los estudiantes en la universidad que hacen su centro federado se organizan y el trabajador de la empresa tiene derecho a organizarse. ¿Cómo se llama esa organización? Sindicato. Por lo tanto, ya nadie puede decir el sindicato es malo, es porque es político. Otra cosa es la injerencia que puedan tener. Pero como derecho humano está reconocido que es derecho de todo trabajador, por lo tanto no puede ser mal visto. Sin embargo, mi profesor de Derecho Laboral, cuando era alumno, me decía, no te olvides, me decía, que el sindicato es un mal necesario. No entendía al comienzo, ¿no? No era estudiante. Un mal necesario, habrá males necesarios, ¿no? Y esa fue la definición acertada de mi maestro, ¿no? Que me dijo y me hizo entender posteriormente. Años le di vueltas, no a la idea, no le encontraba una respuesta. Mal necesario. Claro, ¿el sindicato es mal visto en una empresa? Sí. ¿Pero es necesario? Sí, porque me ayuda a regular. Con un solo acuerdo regulo el aumento de todos. No tendría que estar negociando uno por uno y generando inequidad, porque tal vez uno me pide más, el otro menos, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que ver cómo logramos que el sindicato sea un aliado y no necesariamente uno que está en contraposición o como visto como enemigo de la empresa. Hay buenas experiencias sindicales en las cuales hoy en día se habla de cogestión, cooperación en la gestión, ¿no? Donde la empresa lo llama al sindicato y le dice, a ver, ¿qué propuestas tienen ustedes para mejorar la productividad? Que lo diga el sindicato, es responsabilidad mía nomás. Vamos a ganar plata. Entonces, ¿ustedes quieren más plata? ¿Quieren aumento? Ya, pues díganme cómo mejoramos. Yo vi la experiencia de un sindicato que justo en ese punto, la empresa llama al sindicato y le dice, necesitamos mejorar la productividad y competitividad como objetivo de mejorar las utilidades. Y el sindicato le dice a la empresa, nosotros vamos a ayudar a ahorrar. Entonces la empresa al toque dice, a ver, expliquen, a ver, ¿cómo nos van a ayudar a ahorrar? Bueno, nosotros vamos a concientizar a los afiliados a que ahorren luz, agua, teléfono, las herramientas, que y la empresa no entendía. ¿En eso nos van a ayudar? Claro. Y después la empresa captó la idea y dijo, verdad, tienen razón, aceptamos la propuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una empresa privada, tú miras que está cayéndose el agua, el trabajador lo cerrará el pilón. No, pues si no es mío, es de la empresa. Usted no manda agua. Prende la luz, si no es tuyo, acá es tuyo, es de la empresa. Se hace cuestiones. Entonces, esa actitud hay. Igual que la administración pública, están mirando ahí que nada, a la gente no le interesa. Nadie cuida las cosas del Estado. Y en la empresa privada sucedía lo mismo. Y en esa empresa las experiencias han sido buenas. ¿Por qué? Porque han creado una cultura donde le han hecho entender al trabajador que ahorrándole a la empresa no le estás haciendo un beneficio a él, te estás haciendo un beneficio también tú. ¿Por qué? Vamos a aumentar las utilidades. Y al aumentar las utilidades, yo me beneficio. ¿Quieres ganar más? Ya pues, entonces ayudemos todos, colaboremos, todos empujamos el carro, todos ganamos. Mira cómo las nuevas formas de ver, ¿no? Entonces el sindicato no necesariamente es huelga. ¿Sí? El sindicato también puede ayudar a crear conciencia en la gente, ¿no? Si no hay una buena cultura, no hay un buen clima laboral, el sindicato va a manejar a la gente. ¿Sí? Si no sabes llegar a la gente, tienes que buscar el aliado, ¿no? Entonces, la garantía de la libertad sindical, y eso también los dirigentes sindicales abusan, ¿no? ¿Qué es la libertad sindical? Eso lo vamos a ver en colectivo. La libertad sindical se basa en 3 pilares: el derecho de afiliarse a un sindicato, el derecho de no afiliarse y el derecho de desafiliarse. Pero él habla con un dirigente, no entiende porque no estudia, ¿no? Te dice, no, cuando llueve todos se mojan, me dice. O sea, acá todos se sindicalizan porque todos vamos a ganar. Un ratito, pues, ¿qué dice la libertad sindical? Yo si quiero pues me afilio, si quiero no me afilio, y si quiero me desafilio. Pero a ver, uno que no se afilie, ¿qué le dicen? Amarillo. Son blondos, me parece, no se afilia. ¿Y dónde queda el ejercicio de la libertad sindical?
Hay que ser respetuosos, también les digo. ¿No? Se sale del sindicato, traidor, dice, es su derecho. O sea, si no vas a entender a ese nivel, yo con dirigentes sindicales, si no van a entender a ese nivel, o sea, ustedes ya no están respetando tampoco las reglas del juego. Entonces no es solamente cuando les conviene. La ley establece garantías a los dirigentes sindicales, bueno, eso lo otorga la ley, no tendría por qué decirlo la Constitución. Los trabajadores sujetos a la relación laboral pueden organizarse para la defensa, eso también lo dice la ley, no tiene por qué estar en la ley de relaciones colectivas, van a encontrar eso, no tiene por qué estar en la Constitución. Se fomenta la negociación colectiva y se promuevan formas de solución pacífica. El Estado fomenta, dice. Entonces, ¿qué dice? Bueno, si no están de acuerdo, pueden ir al Ministerio de Trabajo y tengo una oficina para hacer conciliación, mediación, arbitraje, ¿no? Y no ir a la huelga. La huelga debe ser, como dicen los penalistas, la última ratio, la última razón. ¿Sí? Ya, cuando ya no hay diálogo, ya pues la huelga, no hay otra. Pero antes debemos agotar los mecanismos, ¿no? En la cual podamos entendernos. La convención colectiva tiene fuerza vinculante, claro, para las partes básicamente, ¿no? Pero ahí hay que mejorar algunas cosas. El Estado fomenta la negociación colectiva, el convenio colectivo tiene fuerza vinculante. Hasta ahora que estamos analizando, miren, de esta constitución que se criticaba, apócrifa de Fujimori, con todo lo que estamos hablando del proyecto, hasta ahorita no hay algo relevante de diferencias, ¿sí? Redacción, en el fondo es lo mismo, ¿no? Pues yo decía a Borea, cuando levantaba su bandera de la nueva constitución, si era hecho de la reforma, entonces decía, y en materia laboral, ¿qué propone? Pues no propone nada, ¿de qué reforma habla? Decía, ¿sí? Si sigue repitiendo con otras palabras, lo mismo. Y lo que dice en otras partes, eso ya lo dice la ley. Entonces, no sé cuál era el aporte. Regula el derecho de huelga, ¿sí? Está reducido, la huelga es un derecho de los trabajadores. El Estado reconoce el derecho a participar en las utilidades. El Estado reconoce el derecho a participar en las utilidades. ¿Sí? Ya, hasta ahí el tema de la Constitución. Pero hay que comentar algo adicional, porque siempre podemos revisar la Constitución. Los derechos y beneficios laborales consagrados en la Constitución suelen ser normas de aplicación aplazada o diferida. ¿Qué significa? Que en materia laboral los artículos de la Constitución no son de aplicación inmediata o automática. No por lo que dice la Constitución se tiene que hacer automáticamente. ¿Qué significa que es aplazada o diferida? Que exige un desarrollo normativo. Por eso para todo lo que hemos leído en la Constitución existe una ley, ¿sí? Donde está desarrollado los requisitos, todo el tema, ¿sí? Si no puede decir, a ver, el artículo 2 de la Constitución, todos los peruanos tenemos derecho a trabajo. Pues mañana voy al BSP, he venido a trabajar. ¿Me reciben? Así no hay vacantes, ¿no? Yo le preguntaba si hay vacantes. Señor, respete la Constitución, ¿qué pasa con el BSP? ¿Sí o no? La Constitución dice, todos los peruanos tenemos derecho a trabajo, ya estoy viniendo a trabajar. ¿Qué me va a negar? No, señor, no es así, pues es de aplicación aplazada. Hay una ley que regula el contrato de trabajo, el periodo de prueba y todo eso, no es que yo nomás pido, ¿no? No es así, no, pero ahí dice pues la Constitución, sí, pero son normas de aplicación aplazada, normas de aplicación diferida, no son normas de aplicación. A ver, un ejemplo, una norma de aplicación automática, derecho a la vida, ¿no? Que no va a ir al alcalde a decirle, acá hay una resolución para que nazca mi hijo, ¿no? Nace y es persona, él tiene derechos, ¿sí o no? Así no esté registrada, ¿tiene derechos o no tiene derechos? Desde el concebido, dice la ley, encima ni siquiera que nazca, desde que es concebido ya tiene derechos y no tiene ningún papel. Derecho al nombre, le puedes poner el nombre que tú quieras, por ejemplo, Polly, no sé si lo han conocido a Polly. Polly le puso a su hija Neurona H2O, ese es su nombre, ¿sí? Y este psicólogo, que decían que estaba andando loco, el registro no le quiso aceptar inicialmente, dijo, pero eso fue mi derecho, yo estoy poniendo el nombre de mi hija. Carlos Zárate, nuestro andinista, que es un andinista hace muchos años, está viejito, a todos sus hijos les ha puesto Carlos Chachani, Julio Pichupicho, López Oscar Misti. Le ha puesto el nombre de los demás, él es andinista, ¿sí? Entonces, ahora que sea con los años en la universidad, encuentro nombres que en la práctica son apellidos y apellidos que son nombres, ya todo
todo el mundo va a sacar lo que ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una norma que regule qué nombre quieres poner. Yo le puedo poner José María, ¿sí o no? Oye, pero decídete qué es, ¿no? ¿A ti qué te importa? Es José María, ¿sí? O María José, se acabó, ¿sí o no? Tú no me vas a decir que no puedes poner ese nombre. Y lo pongo, ¿acaso no existe? ¿Sí? Entonces, esas son normas de aplicación inmediata, porque yo decido y el otro tiene que escribir, no tengo que tener una autorización, ¿no? Libre tránsito, aplicación automática. O mañana me quiero ir a Lima, ¿tengo que pedir permiso a alguien? ¿A la prefectura tal vez? ¿Permiso para que me vaya a Lima? No. ¿No? Y me puedo ir a pie si quiero, ¿sí o no? Me voy caminando, que está prohibido ir a Lima caminando. El derecho libre de tránsito. Mientras no invada propiedad privada, yo puedo caminarme por donde sea, ¿sí o no? Tipo Dakar, ahí me voy por los cerros y llego a Lima, ¿no? Me voy nadando por el mar, ¿no? ¿Acaso todos quieren en avión? Libre de tránsito, pero no hay una ley que regule cómo es el libre tránsito. ¿Se dan cuenta? Normas de aplicación automática, que no requieren regulación. Las otras sí, ¿no? Hasta para pedir jubilación existe una ley. El artículo 11 de la Constitución dice: todos los peruanos tenemos acceso a la seguridad social, en salud y en pensiones, que es previsional. ¿Sí? Pero, ¿acaso yo puedo ir a la AFP y pedir mi pensión? Me van a decir: ¿usted está afiliado? No. ¿Aportado? No, entonces no le puedo dar. ¿Cómo que no? Y la Constitución dice que tenemos derecho. No vaya más allá, ya dan pensión 65. Entonces no es así. ¿Ya? Entonces, consecuentemente, requieren de un desarrollo normativo mediante la adopción de leyes, decretos legislativos, decretos urgentes, en el rango de ley, dependiendo de quién lo da. Si es un gobierno constitucional, un gobierno de facto, ¿sí? Una urgencia, dependiendo. O cuando es una delegación de facultades. En materia laboral hay algo curioso. Nuestro Congreso nunca casi ha dado, diría yo, normas laborales. Todas las normas laborales siempre han sido por delegación de facultades al Ejecutivo. Por eso se llaman decretos legislativos. Decreto legislativo 728, decreto legislativo 650, decreto legislativo 68, beneficios sociales, decreto legislativo 852, jornada de trabajo, decreto legislativo, y así todo en materia laboral, puro decreto legislativo. ¿Qué quiere decir? Que no lo ha dado el Congreso. ¿Quién lo ha dado? El Ejecutivo por delegación de facultades. Hasta en el sector público, la 276 es un decreto legislativo. ¿Quién lo dio? ¿El Congreso? No, el Ejecutivo. O sea, en materia laboral, bueno, en parte digo, mejor que no se metan los congresistas porque no sirven para nada. Lo que están viendo ahí, más les gusta el escándalo, están viendo los Avengers, no sé qué discuten, ¿no? En vez de ver los problemas del país, ¿no? Y las otras figuras que hemos visto. A ver, ¿cómo ha evolucionado el derecho laboral? Inicialmente hemos dicho, antes que aparezca el derecho, la legislación laboral aparece de manera desarticulada. Las leyes se daban leyes y al final uno no sabía dónde estaban las leyes. Era como mirar una noche estrellada y mirar todas las estrellas. Y ahora, ¿qué hacemos con todas las estrellas? Igual eran las leyes laborales. Pasamos a la segunda etapa, década del 80 recién, se agrupan las normas. Entonces todos los decretos legislativos que les he mencionado lo que han hecho es ir agrupando normas.